Hermanos Kadosh. Hemos venido estudiando sobre el Padre y el Hijo. En el capítulo anterior analizamos la palabra monogenes, único nacido, y entendimos que verdaderamente Yeshua es Hijo del Padre. Hijo no es un título o un rol adquirido como lo afirma el dogma trinitario y que profesa casi en su totalidad el mundo cristiano. Yeshua es Hijo del Padre, y su Padre dio testimonio de eso. Veamos cómo lo hizo. Mateo 3:13 al 17. Luego Yeshua fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan. «Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?». Pero Yeshua dijo: «Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige». Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Yeshua salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo». ¿De quién era esa voz? Sin duda era el Padre dando testimonio y afirmando que Yeshua es su Hijo. Un ejemplo más del Padre testificando sobre su Hijo lo encontramos en Mateo 17, 2 al 5. Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos oculares. Leamos lo que dice. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Yeshua se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Yeshua. Pedro exclamó: «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él». Nuevamente, ¿de quién era la voz que se escuchó en la transfiguración de Yeshua? Era el Padre dando testimonio que Yeshua es su Hijo. Incluso nos dice y nos aconseja: escúchenlo a él. Sobre la transfiguración, Pedro posteriormente escribiría, Segunda de Pedro 1, 16 al 17. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Yeshua. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo». Ahora veamos lo que dice Mateo 16, 13 al 17. Cuando Yeshua llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». «Bueno», contestaron, «algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta». Entonces les preguntó: «¿Y ustedes quién dicen que soy?». Simón Pedro contestó: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Yeshua respondió: «Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano». Sin duda,
Esta fue una poderosísima revelación del Padre en la mente del apóstol Pedro y confirmado por Yeshua mismo. Como parte del testimonio del Padre, encontramos este verso tan revelador en Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Veamos otra versión. Declarando la ordenanza de Yahweh. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. La palabra traducida como decreto u ordenanza es la palabra hok, que se encuentra en el diccionario Strong bajo la letra H y los números 2706. Yo publicaré el hok, decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Traduciendo literalmente del hebreo al español, el texto diría lo siguiente: yo declararé o anunciaré el decreto o estatuto. Yahweh me ha dicho a mí, mi hijo eres tú, yo hoy te engendré o concebí. El vocablo hebreo hok, traducido como estatuto o decreto, en la Torá, esta palabra se refiere a los mandatos o leyes de Yahweh cuyo propósito o utilidad está más allá de la comprensión del intelecto humano. Por lo tanto, hok es un decreto de parte de Yahweh en el que nadie tiene derecho de especular ni criticar. Explicado lo anterior, podemos parafrasear de la siguiente manera este versículo 7 de Salmos 2. Yo anunciaré el decreto que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo hoy te engendré. De este verso podemos aprender, número 1. Yeshua da a conocer a través de un decreto la más gloriosa verdad, que muy pocos aceptan, por cierto. Número 2. El decreto que da a conocer revela que Yahweh el Padre tiene un hijo. Y número 3, ese hijo declara por mandato del Padre que fue engendrado, no creado, como algunos afirman por ahí. El escritor del libro de Hebreos hace un interesante resumen de la deidad citando algunos pasajes del Tanaj de forma textual. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 9. En pantalla colocaremos el verso al que hace referencia en el Tanaj. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Yeshua. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Hay mucha información en estos versículos. Vamos a resaltar 6 puntos importantes. Número 1. El Padre a nadie más le ha dicho, mi hijo eres tú. Esto confirma lo que estudiamos en el capítulo anterior. Yeshua es monogenes, es decir, único nacido del Padre, hijo del Padre en verdad.
Número 2. Cuando Yeshua tomó la naturaleza humana, no dejó de ser Dios. Siguió recibiendo adoración de los ángeles del cielo. 3. El propio Padre afirma que su Hijo tiene un lugar en el trono. Por lo tanto, el Padre declara que su Hijo es Dios. 4. El gobierno de Yeshua, el Hijo de Dios, es de justicia por siempre y para siempre. 5. El Padre es Dios de su Hijo. Por lo tanto, eso nos indica que Yeshua es nuestro Dios. Nadie puede ir al Padre si no es por el camino, que es Yeshua HaMashiach. Y número 6, no hay otro como Yeshua. El Padre, la fuente de todo cuanto existe, dejó en claro que tiene un Hijo. Su testimonio quedó registrado, para que no queden dudas en aquellos que tengan el privilegio de comprender esta gran verdad. ¿Desde cuándo Yeshua es Hijo del Eterno? ¿Cuándo nació? Su nacimiento fue único. ¿Existe algún ejemplo en las Escrituras que nos dé una idea? No me refiero a su nacimiento humano a través de la Virgen María. Me refiero a su nacimiento del Padre. Estas preguntas las vamos a responder en los siguientes capítulos. Continuaremos profundizando sobre este vital tema de salvación y seguiremos conociendo cada día más acerca de la única y verdadera deidad, el Padre y el Hijo. Te invitamos a continuar estudiando con nosotros sin ningún tipo de prejuicio. Sabemos muy bien que en este momento hay más preguntas que respuestas, pero con calma, las respuestas llegarán. Al escuchar estos minutos Kadosh, estos minutos santos, estos minutos apartados, hemos invertido nuestro tiempo para vida eterna. El Padre y su Hijo unigénito nos permitan seguir conociendo más sobre ellos y nos presten vida para encontrarnos en el siguiente capítulo. Aprovecha bien el tiempo, ya que es el único recurso verdaderamente no renovable.